Araceli, la viuda, exige justicia. Y no es de extrañarse que la empresa para la cual trabajaba esta persona, que desgraciadamente perdió la vida, se quiera deslindar del accidente, de las responsabilidades. Y es que, mire, de acuerdo con el licenciado Edgar Valdés Quine, y él es abogado laboral, los deudos del trabajador tienen el derecho a demandar, además de las prestaciones y las deudas, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y el equivalente a 5,000 días de salario mínimo. Y tomando en cuenta que el salario mínimo es de poco más de 102 pesos diarios, estamos hablando de una cantidad de 513,400 pesos. Así que ya ve usted por qué la empresa se quiere deslindar. Le vamos a dar seguimiento puntual en Capital 21 a la evolución de este asunto. Y en otro tema, con una inversión de casi 6 millones de pesos, el sistema de aguas de la ciudad atenderá los problemas de desabasto y mala distribución que afectan a miles de capitalinos. Con estos recursos, además, se repondrán 26 pozos profundos y se rehabilitarán otros 24. También se va a construir una planta de bombeo en la alcaldía Magdalena Contreras y se hará una intervención en el drenaje de la central de abasto. Escuchemos más al respecto. En 6 años el objetivo es dejar de bombear pozos del oriente de la ciudad en cerca de 2.5 metros cúbicos por segundo. Eso, ¿gracias a qué? Pues a que vamos a recuperar agua de las fugas de la ciudad. ¿Y por qué dejar de utilizar esos pozos? Pues porque son los que provocan los mayores hundimientos en la ciudad.